La clase Te haré descansar, basado a Salmos, capítulo 23, versículo 1 y versículo 2. Creo que la mayoría sabemos. ¿Quién no sabe el Salmo 23, 1 y 2? Junto a aguas, hasta ahí nada más el 1 y el 2. Bien, entonces tenemos la clase basado a Salmos 23, 1 y 2 y se titula, hermanos, Te haré descansar. Ese es el tema que tenemos para esta mañana. Bien, a manera de introducción, nuestros cuerpos normalmente están cansados. Pensemos esto, si 70 millones de americanos, fíjense, 70 millones de americanos no duermen lo necesario, México, nuestro estado, pues no somos la excepción. ¿Qué significa? Que 1/3 del país se duerme en el trabajo, toma siesta en las clases, o se duerme en el volante manejando, o a veces hasta en la congregación, si no hay un descanso necesario, a veces estamos durmiéndonos, estamos cabeceando. 1,500 muertes en la carretera se atribuyen a camioneros soñolientos, o sea que están cabeceando, están durmiéndose. Diariamente se consumen 30 toneladas de aspirinas, ¿se imaginan? Diariamente se consumen 30 toneladas de aspirina, pastillas para dormir y tranquilizantes. El medidor de energía en el tablero de mandos de nuestra cabeza marca vacío. Idealizamos a Tomás Alva Edison, quien decía que podía vivir con 15 minutos de sueño. Por el contrario, nos olvidamos de Albert Einstein, que promediaba 11 horas de sueño por noche. En 1910, ya hace muchos años, los americanos dormían 9 horas por noche. En la actualidad dormimos 7 y nos enorgullecemos de ello. ¿Cuántos dormiremos nosotros los mexicanos? O más todavía los tabasqueños. ¿Cuánto dormiremos? ¿Cuántas horas por noche? Tenemos la mente cansada, hermanos, a veces por no dormir lo necesario. Tenemos el cuerpo cansado, pero lo que es peor, tenemos el alma cansada, a veces por no dormir lo necesario. ¿Cuántas horas duerme usted por noche? Lo correcto, lo normal deberían ser 8. Porque 24 horas está dividido en 3. Exactamente, de 8, 3 por 8, 24. Deberían ser 8 horas para dormir. Pero a veces aunque tengamos el tiempo y nos acostamos, la mente está dando vueltas, piensa, y el cuerpo está cansado, pero la mente está dando vueltas y vueltas y resulta que no conciliamos el sueño. Venimos a dormir ya como a las 3 quizás de la madrugada y de pronto suena el celular o suena la alarma de ahí, ¡pum!, para arriba porque te tienes que levantar para ir a trabajar. Solo otra criatura viviente tiene tanto problema para descansar como nosotros. No son los perros. Estos dormitan. Ni los osos, estos hibernan. En invierno hibernan. Los gatos inventaron las siestas breves y las marmotas duermen 20 horas diarias. Y esto lo digo por mí. Yo creo que tenía una marmota de compañero en el 6º año de primaria. Le decían, no voy a decir el nombre, le decíamos el sheriff, porque su papá era el delegado de la colonia aquí en 1 de Mayo, y su papá tenía una carnicería, y se levantaban a las 3, 4 de la mañana, y a hacer los cortes y todo para ayudar a la carnicería, a vender, pero él tenía que entrar a las 8 de la mañana en la escuela Luz Loreto, que está aquí cerca, de tal manera que en el salón, así literalmente, en el pupitre, en el mesabanco él se dormía, ponía los brazos así, se dormía. Como ya todos sabíamos, pues nadie lo despertaba. Y luego ya le pasábamos la tarea. Pero olía a carne, hermanos. Casi nadie se le acercaba. Creo que por eso no tuvo novia tan rápido. Porque olía a carne de res. Olía bastante a carne de res. La mayoría de los animales saben descansar.
hay una excepción. Tales criaturas son lanudas, tienen poca inteligencia y son muy lentas. Se trata de las ovejas. La oveja no duerme, hermanos. La oveja no duerme. Para que la oveja duerma, todo tiene que estar bien. Que no haya depredadores. No puede haber tensiones en el ganado, ni insectos en el aire. No debe tener sensación de hambre en el vientre. Todo tiene que andar bien. Desafortunadamente, la oveja no puede hallar lugares de delicados pastos, ni puede rociar insecticida, ni tratar las fricciones personales, ni hallar alimento. Necesitan ayuda. Necesitan un pastor que las guíe y las ayude a descansar en lugares de delicados pastos. Sin un pastor no pueden descansar. Lamentablemente. Es la realidad. ¿Por qué estamos cansados? O sea, ¿por qué el ser humano, o por qué a veces hasta los cristianos, hermanos, nos cansamos? Nos sentimos fatiga, sentimos pesadez. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué estamos cansados? Miren, hermanos, número uno, las preocupaciones. ¿Qué son preocupaciones, hermanos? ¿Qué tenemos por preocupaciones? Así literalmente la palabra, preocupaciones. Hermano, ¿algo que nos preocupa? Que nos preocupamos antes. Ese es el punto. O sea, yo creo, nadie de los que estamos aquí, ni nadie de los que me escuchan, va a decir, no, yo nunca he estado preocupado. Sería mentiroso, sería arrogante, etcétera, etcétera. Todos, de alguna, hasta los niños, hermanos, hasta los niños se preocupan. Dice el maestro, estudien para mañana porque tenemos un examen. Y ya llegan los niños con una tensión y, papá, mamá, fíjate, tenemos examen para mañana y es de matemáticas y resulta que no me llevo, estoy peleado con las matemáticas y por más que explica el maestro o por más que mamá me ha explicado, no le agarro. Y andan preocupados y a veces ni duermen. Entonces, preocupación, hermanos, es ocuparse. Ahí es el punto, ese es el problema. De alguna u otra manera, la mayoría, o por no decir todos, nos hemos preocupado. De alguna u otra manera. Pero preocupación es que te ocupas antes de. Ese es el punto, esa es una preocupación. Preocupación, el prefijo pre es que te preocupas, nos preocupamos antes de tiempo. Y el problema es que a veces nos preocupamos de cosas que ni ocurren. De cosas que ni suceden. Ay, Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Y luego ni suceden. Entonces, esa es la preocupación, ocuparnos antes de tiempo. Y ese prefijo de pre es lo que acaba con la salud de los seres humanos. Y los hijos de Dios no estamos exentos de eso. Nos preocupamos antes de tiempo. Entonces, Mateo capítulo 6, estoy analizando textos que ya son muy conocidos. Mire, Mateo capítulo 6, versos 25 al 33. La mayoría lo sabemos. Habla Jesucristo acerca del afán y la ansiedad. 6, 25 al 33 de Mateo. Dice, hermanos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, o qué habéis de vestir, o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni hilan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno,
Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y esta es la clave, verso 33, que ya hemos explicado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas van a ser añadidas? Lo material. Lo material. ¿Cuáles cosas materiales? Dinero, trabajo, Comida, la bebida, el vestido, todo lo material. Pero Jesucristo da una lista, y es que eso es cierto, hermanos. Las cosas materiales de la lista que pone Jesucristo es lo que más aflige a los seres humanos, y los cristianos no estamos exentos de ello. Nos afligimos a veces, nos preocupamos, hermanos, por cosas que a veces no suceden. Imagínese Elías cuando estaba allá en la cueva, y ¿saben lo peor? Que se le acaba el agua. Como habían orado para que ya no lloviera, el río de donde él tomaba el agua se secó. Entonces, ¿para qué me manda Dios? Aquí estoy en esta cueva y Él me dice que no me preocupe si yo necesito. Sabe Dios que mi cuerpo necesita agua. Sabe Dios que mi cuerpo necesita alimento. Y sin embargo, hasta el agua del río se seca. Entonces, hay cosas en la Biblia que al razonamiento humano, hermanos, no entendemos. Nuestra mente es tan finita, tan chiquita, en comparación con la mente infinita de Dios, que hay cosas que Dios hace, hermanos, que son tan pequeñas, pero para nosotros es un mundo que se nos viene encima, y nos preocupamos antes de, y a veces por cosas que no suceden. ¿Qué iba a comer Elías? Dios mandó unos pájaros y le dio alimento. Así de fácil, fíjense. Hasta los pájaros le obedecen a Dios y van y alimentan al profeta. Pero es muy normal, la carne es así. La carne es así, por eso decíamos al principio, creo que la mayoría nos hemos preocupado de alguna u otra manera. Pero la idea de Dios aquí es que más vale la vida. Porque si tienes vida, porque si tienes salud, lo demás viene por añadidura. Y más si ponemos a Dios primero, las cosas materiales vienen por añadidura. Entonces lo importante es cuidar nuestra salud, estar bien con nosotros mismos, en paz interiormente. No estar peleados, no estar preocupados con nuestro yo, eso de adentro, sino al contrario, dejarlo todo en las manos de Dios. ¿Por qué estamos cansados? Por las preocupaciones que en algunos casos caemos en eso. ¿Por qué estamos cansados? Número 2, hermanos, por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Veamos Primera de Juan, la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Eso cansa a la persona. Primera de Juan 2:15 al 17 dice así. Primera de Juan 2:15 al 17. No améis al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sé si usted ha visto un video chiquitito, como de 5 minutos, donde dicen algunos, que Albert Einstein estaba en el aula y su profesor empezó a negar la existencia de Dios. Y el punto número 1 que el profe argumentó fue, si Dios existiera, niños o adolescentes, no hubiera tanta maldad en el mundo. Entonces, este hombre, este niño, este adolescente se puso en pie, dicen que era Albert Einstein, y dijo, no maestro, está usted equivocado. Está usted equivocado. Y le pone varios ejemplos. Y el punto importante es, hay tanta maldad en el mundo por la ausencia de Dios en el corazón de las personas. Las tinieblas, dice, hay tinieblas por la ausencia
de la luz. Pero si enciende la luz, las tinieblas se van. Entonces la oscuridad en sí no existe, es la ausencia de la luz. Lo mismo, hay tanta maldad en el corazón de los humanos porque no tienen a Dios en él. Pero Dios sí existe. Entonces, hermanos, aquí dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, cuando hablemos de los cristianos, cuando nos enfocamos más en las cosas materiales, entonces tenemos que tener una mente abierta en este sentido, en que hay los medios de comunicación. Yo no sé si eso le pasa a usted, pero si estoy equivocado, corríjame. Usted tiene su celular y de pronto usted ve una aplicación que le puede servir para su trabajo o inclusive para la iglesia quizá. Entonces la descarga, pero no lee que antes de descargarla dice contiene anuncios y no lee los comentarios. Entonces en algunos comentarios dicen, cuidado, esta aplicación te llena el celular de propaganda, de anuncios, de la nada. Vas a abrir tu celular y ya te aparece una publicidad. Pasas a otra cosa y otra publicidad de la misma aplicación que uno descargó. De cualquier manera, sea la televisión, celular u otros medios, nos han bombardeado con la publicidad de las cosas materiales. A veces el enemigo nos pone esa trampa. Y a veces caemos en eso de que queremos tener lo mejor, queremos tener esto o lo más caro, entonces nos endeudamos y es cuando empezamos con los problemas, y a mí me ha pasado. Empezamos con problemas, y ya nos enfocamos, el enfoque espiritual, el enfoque hacia Cristo, hacia Dios, para servirle, ya lo dirigimos hacia a otro lado, y ahí empiezan los problemas, las preocupaciones por las cosas materiales, las cosas del mundo. Por eso dice la Biblia, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué estamos cansados? Por dos puntos, hay muchos más, pero uno de ellos son las preocupaciones. Nos preocupamos en vez de ocuparnos. Hay que preocuparse, pero ocuparnos. No nada más preocuparse antes de tiempo. Y número dos, que es lo más importante, diríamos, hermanos, la ausencia de Dios en el corazón del hombre. De ahí vienen las preocupaciones. Una persona afuera que solamente cree en Dios, pero que no hace la voluntad de Dios, lo ven que anda muy preocupado. Me toca oír a personas que hasta lloran a veces por las preocupaciones, por lo que va a pasar mañana. Pero digo, es que te falta Dios en tu corazón. Y es la ausencia de la confianza en Dios. La ausencia de Dios en el corazón y la ausencia de la confianza en Dios. Si aprendemos a confiar más en Dios, nosotros los hijos de Él, pues eso nos va a ayudar a que todo se lo dejemos en sus manos. Entonces, esa es una o dos de las razones por las cuales nos cansa, sentimos el cansancio, sentimos el dolor, la pesadez en el cuerpo, a veces por las preocupaciones y a veces, hermanos, en el mundo por la ausencia de Dios en el corazón. De acuerdo a primera de Juan 2:15 al 17. Por eso Cristo dijo, hermanos, yo te voy a hacer descansar. Si las ovejas no pueden dormir, no pueden estar en delicados pastos porque todo tiene que estar bien. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, por eso dijo, Jehová es mi pastor. Y por eso dice, nada me faltará. Pero vamos a avanzar y vamos a ver qué enseña la Escritura. Miren, Salmo 23, 1 y 2 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Veamos qué menciona más el versículo 2 del Salmo 23, del que estamos leyendo. Versículo 2 del Salmo 23. Ahí nos enseña la Biblia, o ahí nos enseña Dios, que hay un pastor que vigila. Jehová es mi pastor. Si Jehová es mi pastor, yo debo estar tranquilo. Porque el que está vigilando es Dios. Es Dios.
entonces no debe haber en mí temor o miedo, porque Él vigila, dice, aquí lo está mencionando la Biblia. Hay un pastor en el versículo 1, Jehová es mi pastor, por eso dice, nada me faltará. Y luego en el versículo 2 dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, dice el versículo 2. Vamos a anotar, o note los dos pronombres que preceden a los verbos. Dice, me hará y me pastoreará. ¿Quién está a cargo? El pastor. Jehová es mi pastor. Los pastores eligen el camino y preparan los pastos. La tarea de la oveja, o sea, nuestra tarea, es mirar al pastor. Con los ojos puestos en nuestro pastor, podremos dormir. Y luego dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, si el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor, y el versículo 2 dice que Él nos hará y nos va a pastorear, entonces nosotros como ovejas no debe haber preocupación. Él nos hace descansar.